Hoy estamos acá con Graciela de Anthony. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ella fue profesora de la facultad, el titular de la cátedra de microbiología, eh, decana también de la facultad y la directora del proyecto Kefir. Bueno, para empezar un poco queríamos saber si yo te paro por la calle, ¿cómo, cómo respondes? ¿Qué es lo que sos? ¿A qué te dedicas? Lo primero que diría es que trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas Mm. y mencionaría el proyecto KEFIR, el proyecto de extensión, que es lo que más gratificaciones me ha dado en todo mi recorrido. El proyecto, vos formas parte como la directora. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que están? Mira, el proyecto KEFIR nació más o menos hace 30 años atrás Mm. con una investigación sobre el tema del kefir, que lo desconocíamos. Llegaron los grandos a nuestro poder dentro del CIRCA y bueno, a mí me dio un poco de desconfianza porque no se sabía en qué condiciones los estaban manipulando. Bueno, eso sucedió como 3 veces. La tercera vez yo dije, bueno, esta es una señal como para empezar a investigar eso y con Graciela Garrote y Analía Abraham empezamos a investigar y salió la tesis doctoral de Graciela Garrote. Ah. ¿Vos qué Así estabas haciendo empezó. en el CIDCA en ese Yo momento? era directora, yo era ya profesora de microbiología, creo que adjunta en ese momento. En el CIDCA era investigadora asistente de la SIC y estaba dirigiendo a Pablo Pérez y a Analia Abraham. Y bueno, empezamos a trabajar de esa manera hace 30 años. Después de 10 años, eh, nos animamos a dar el producto a las comunidades, principalmente comedores comunitarios. ¿Por qué razón? Por una amistad con una persona, una abogada, Liliana Hilari, que falleció, va a ser 2 años este año, que era la directora del Banco Alimentario de La Mm. Plata. Y entonces, hablando del tema del kefir, ella me dijo, qué interesante lo que estás haciendo, pero vos te mirás el ombligo todo el tiempo. ¿Y qué pasa con respecto a la gente que no tiene recursos? Entonces eso me sacudió un poco y en ese momento decano Guillermo Bibiloni, eh, bueno, empezamos a trabajar en conjunto desde la facultad con el Banco Alimentario para poder brindar el kefir a los comedores comunitarios. El Banco Alimentario les daba la leche y nosotros le dábamos los gránulos en entrenamiento, etc. O sea que hace 20 años que estamos con esta actividad con la comunidad. Y me interesa saber un poco cómo es que les llegan los gránulos a ustedes al instituto. Claro, Eh, nos llegan a través de alumnos y alumnas que desconozco sus nombres, que en ese momento se hablaba muy poco del kefir, sí. años 90, pero algo se mencionaba en la cátedra de bromatología, evidentemente hablaron algo, figuraba en los libros una pequeña reseña de lo que es el kefir, y entonces algunos alumnos que provenían principalmente de Berisso, que habían recibido los gránulos de kefir de sus abuelos, a lo mejor, o bisabuelos que vinieron a principios del siglo XX de Europa, y entonces los cultivaban, digamos, en sus casas y lo tomaban, y entonces por eso lo acercaron a la facultad. Claro. O sea que el kefir siempre viene de persona a persona. Nosotros intentamos hacer gránulos de novo, pero no pudimos. No sé si alguien pudo hasta el momento, pero el kefir, se dice que el primer indicio que se conoce hasta el momento del kefir es de hace 4.000 años atrás. Encontraron una momia en Asia
que tenía un collar. Y por los métodos modernos de proteómica, metagenómica y metabolómica, analizaron las cuentas de ese collar y llegaron a la conclusión de que era como un queso producido por el kefir, por los estudios posteriores que se saben del kefir, etc. O sea que es un producto que muy popular en el este europeo y en Asia, y está o estaba hace más o menos 20 años atrás, que yo estuve en Ucrania hablando de estos temas, estaba muy arraigado en la población, ¿no? Es decir, a los niños de 5 meses ya empezaban a tomar kefir. Muy de chicos. Sí, de muy chicos. Bueno, acá hubo pediatras que lo promocionaron, digamos, y le daban a sus hijos. Yo a mis nietos, desde pequeñitos, también les he dado kefir en pocas cantidades, ¿no? Y ha sido bien tolerado. Qué bueno. Y me interesa un poco saber, es muy interesante esto que decís vos de cómo se da entre persona en persona, Mm, como un poco también me imagino que tiene que ver con la inmigración mm. y cómo las familias lo van llevando. No sé si pudieron averiguar algo de eso, de la parte un poco más social, de dónde viene o de cómo se mueve entre la gente. Eso no. No, en su momento nos comentaron, porque en este momento la Facultad de Ciencias Exactas es un proveedor de gránulos de kefir, Mm, porque hacemos unas jornadas que están abiertas a la comunidad, donde viene sábados, 2 o 3 veces por año, gente interesada en recibir los gránulos en forma gratuita acá, y entonces le pedimos una donación de 5 litros más o menos de leche larga vida para nosotros poder seguir duplicando los gránulos. Entonces, bueno, hay anécdotas de gente que lo conocen, de sus familias, de hace mucho tiempo, pero indagar en una historia personal no hemos indagado, ¿no? ok. Pero se podría buscar, por ahí sería un estudio interesante, ¿no? Eh, pero bueno, está pendiente, digamos. Kefir de leche estamos Estamos hablando. hablando, porque está también el kefir de agua, que está Claro. muy en boga en este momento, que nosotros no lo estamos recomendando para la niñez, porque tiene un cierto contenido de alcohol Sí. que según cómo se fabrique podría ser nocivo. Pero sí, el kefir de leche está probadísimo que se le puede dar a cualquier niño o niña que pueda consumir yogur, puede tomar kefir. ¿El proyecto actualmente solo trabaja con kefir de leche o también con...? Sí, por el momento estamos trabajando con kefir de leche, aunque no descartamos la posibilidad de incursionar en el tema de kefir de agua. De hecho, hubo tesis acá que se hicieron en el ámbito de la extensión, con una persona que no está más en la facultad, que trabajó mucho sobre kefir de agua, ¿no? Mm. Y bueno, cambio un poquito de tema. Sí. Nada, quería saber que nos cuentes un poco de tu historia, de cómo llegaste acá a Mm, la facultad, un poco de tu sí. trayectoria acá en este lugar. Como todas las cuestiones de mi vida, a lo mejor no han sido una elección mía personal. Mi papá era médico Mm. y tenía la pretensión de que yo estudiara medicina. Entonces yo seguí algo que lo podía conformar en su momento, que era bioquímica. Pero resulta que en mi paso por la facultad me interesó más la química, la microbiología, que toda la parte de salud en forma directa, como la parte de análisis clínicos y todo eso, ¿no? En su momento hasta me ofrecieron trabajar en un laboratorio y no, yo decidí dedicarme a la investigación. Siendo alumna, el doctor Grau daba unos cursos muy interesantes de cuestiones que había aprendido en Estados Unidos en su estadía postdoctoral en Estados Unidos, que después formó parte del IBBM, ¿no? Que en ese momento era la cátedra de química biológica, donde estaba al frente el doctor Fabio Luques. Mm. Y bueno, me entusiasmé muchísimo con el tema que planteaba Grau y comencé a investigar ahí. Eh, Concluí mi tesis doctoral con él, después estuve también con el doctor Grigera en el INVICE, por diferentes razones, y después, bueno, me interesó mucho la parte de los alimentos y ingresé al CIDCA, en ese momento era director el doctor Calvelo, y recuerdo que me hizo elegir entre dos temas, aflatoxinas o alimentos lácteos fermentados, específicamente yogur. Y bueno, elegí eso, le presenté dos planes, pero me gustaba mucho lo de
alimentos fermentados. También le debo mucho al Cerela, el Centro de Referencia de Lactobacilos de Tucumán, que hice unos cursos ahí, entonces incursioné y empezamos a trabajar sobre microorganismos del kefir hasta que llegó a nuestras manos los gránulos de kefir, ¿no es cierto? ¿Ya estabas trabajando con kefir antes de tener los gránulos? No, hasta que llegaron. Trabajamos con yogur en el CIDCA. Ah, Y llegaron los granos de kefir y entonces yo me tiré más para el lado del kefir. Bueno, ya había ingresado a la carrera del investigador. En ese momento creo que era jefe de trabajos prácticos de microbiología. Después me presenté a un concurso de profesor adjunto y después titular, que se dieron porque se abrieron los concursos, digamos. Y bueno, me condicionó mucho en mi investigación el tema del proyecto de extensión. Eso me abrió la cabeza de una manera muy grande. Y también debo decir que gracias a las cocineras de los comedores, incursionamos en investigaciones que fueron publicadas en revistas internacionales con referato a raíz de preguntas que hicieron estas personas, ¿no? Con respecto al tema del kefir. ¿cómo qué tipo de preguntas? Como por ejemplo, la fabricación de kefir con leche en polvo. Sí. Me acuerdo que Sara Miranda, una de las primeras comedores que ella tenía, desayunando y cenando con mis amiguitos de Berizo, ella recibía leche en polvo, ¿no? Entonces nosotros dimos el curso de preparación de kefir y en ese momento dijimos, bueno, sí, con preferentemente leche pasteurizada, siempre, o leche larga vida. Entonces ella dice, bueno, yo tengo leche en polvo. Bueno, se podría hacer con leche en polvo, pero dice, vos nos dijiste en un curso anterior que tuvimos que la leche en polvo se debe resuspender en agua y tomar inmediatamente, ni siquiera guardarla en la heladera. Y ahora nos estás diciendo que podemos hacer kefir con leche en polvo y resulta que lo tenemos que incubar, la leche en polvo reconstituida, 24 o 48 horas con los gránulos de kefir. ¿Qué pasa entonces? Entonces, claro, esa pregunta, que nosotros la habíamos respondido con liviandad, podríamos decir, nos llevó a una investigación que llevó un año, donde participó un operador de bolsa que era amigo de la directora del Banco Alimentario y puso el dinero para hacer la investigación. Bien. Y pagar una beca a una persona para hacer la investigación. Y bueno, ahí llegamos a la conclusión, y eso abrió mucho el panorama de kefir, de que por algo ha llegado después de 4.000 años en nuestras manos sin contaminación. Porque nosotros, para salvar esa duda que teníamos con la leche en polvo, que puede tener, por ejemplo, esporas de Bacillus cereus, nosotros ¿qué hicimos? Contaminamos la leche pasteurizada con esporas de Bacillus cereus y ahí inoculamos los gránulos de kefir y vimos que si nosotros poníamos una concentración de gránulos del 10%, peso en volumen, el Bacillus cereus no podía germinar, los esporos no podían germinar, ni producir toxina. Ahora, si usábamos un 1% de gránulos, sí. Entonces, por eso, con leche en polvo tenemos que tener más recaudos con respecto al inóculo inicial. Claro. Pero pudimos responder la pregunta y eso fue analizado desde el punto de vista bioquímico, microbiológico y fue publicado. Pero eso fue gracias a la pregunta de una señora de un comedor. Me parece súper interesante y muy valioso esto que decís de cómo esta investigación en particular, digo, sale de una duda que tiene alguien de la comunidad y cómo la información un poco va y vuelve desde la facultad. Por lo menos a mí que estoy en extensión me parece súper valioso remarcar ese trabajo de cómo es muy importante no solo plantearse preguntas, pero también escuchar a los problemas que hay en comunidad. Y bueno, y si se encuentra si se hace una investigación o se puede encontrar alguna resolución, es muy importante, está muy bueno poder devolverlo y decir, bueno, en este caso, volver al comedor y decir que sí, se puede hacer con leche en polvo. Sí. Escuchar es fundamental. A nosotros nos abrió muchísimo la cabeza en ese y en otros temas, ¿no? Que han surgido de preguntas de los consumidores, precisamente, ¿no? Además, es muy gratificante el tema de ir a los comedores. De todas mis actividades científicas, de docencia y de extensión, la que me ha gratificado más es la extensión. En segundo lugar, la docencia.
porque es el contacto con el otro, ¿no? Claro. Que es fundamental. Y que así se crece. Pienso que con las preguntas, tanto que pueden ser de alumnos como de la comunidad, responderlas es lo más interesante. Mm. Y un poco para saber un poco más de vos y charlar esto, a mí me parece súper importante trabajar la extensión. Conozco un poco de tu recorrido y sé que vos has trabajado mucho en los distintos proyectos de extensión acá en la facultad, desde Kefir o los proyectos en óptica. Es raro cómo son cosas que no son tan conocidas en lo más cotidiano, digo, acá del ámbito de la facultad o incluso para afuera. No sé si qué opinión tenés al respecto o cómo pensás que es algo cómo se podría difundir un poco más para que particularmente la comunidad sepa de qué es lo que se hace y que siempre que la ciencia está tratando, además de descubrir cosas, por ejemplo, de tener un efecto inmediato en la comunidad que la rodea. Claro, acá la extensión desde el punto de vista de la interacción con la sociedad, esa fue implantada por el decano Bibiloni en su momento, ¿no? Él tuvo la visión de eso, porque de eso antes no se hablaba. Se hablaba de extensión como transferencia a empresas, transferencia tecnológica. O sea que la extensión desde el punto de vista social me parece que es fundamental. Es fundamental porque es fundamental para las dos partes, ¿no? Tanto para la comunidad como para los que estamos en la parte académica. Al principio nosotros íbamos desde la academia, a lo mejor a dar nuestro parecer y a dar clase y nuestros conocimientos. Pero ahí, ante las preguntas de esta persona, por ejemplo, y otras preguntas que surgieron, nos dimos cuenta que teníamos que entrar en un ida y vuelta llano, ¿no? Sin diferencias entre lo que es lo académico. Eso hace crecer mucho. Y en la facultad, por ejemplo, el doctor Patricio Urraza también hizo muchísimo por la extensión en la facultad, después, cuando yo estuve en el decanato, porque él impulsó la creación de los programas de la facultad, ¿no es cierto? Los programas de la facultad, además, que pudieron tener cargos docentes, ¿no es cierto? La universidad, por su parte, con la gestión de Tauber, también hizo mucho porque empezó a entregar ciertos subsidios para la extensión, porque hacer todo esto con voluntad solamente a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Y es complicado. Es bastante complicado. Entonces yo pienso que después, con el tema de la pandemia, vino como un parate, ¿no? Con respecto a la cuarentena y los proyectos de extensión, pero por suerte siguieron funcionando. Ahora yo pienso que con el tema de las redes, yo aviso que no manejo ninguna red, ninguna, pero los colaboradores del proyecto Kefir sí las manejan. Me parece que hay bastante difusión, ¿no? Pero faltaría seguramente un poco más. Faltaría que nos acerquemos, por ejemplo, ahora nosotros nos llamaron de la Municipalidad de Florencio Varela, porque una profesora que está en el proyecto de extensión y que da clases en el Colegio Florencio Varela, ahora la municipalidad está interesada en el proyecto Kefir. Pero a lo mejor con toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer, perdemos la capacidad de ir a contar esto a los lugares estratégicos, ¿no? Donde nos pueden ayudar desde el punto de vista económico, e incluso con el tema de la difusión. Pienso que en este periodo, con el secretario de Extensión que tenemos, está dando bastante importancia a la extensión. Ha resurgido, como después de la pandemia, en modo interesante, ¿no? Pero todavía falta. Falta también motivar a los alumnos y alumnas que se incorporen a los proyectos. Nosotros tuvimos una experiencia cuando ofertamos temas para hacer las tesis, los trabajos finales, temas que tenían que ver con la extensión. Eso podría ser un modo, ¿no? También de incentivar alumnos y alumnas de nuestra facultad que están tan abarrotados de conocimiento y de obligaciones, porque esta es una facultad bastante exigente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, me parece que darles una oportunidad como para ingresar a los proyectos de extensión
a través de algo que les facilite terminar la carrera, por ahí es interesante, ¿no? Entonces, por lo que me decís, ya han incluido algún trabajo final de carrera Sí, en sí, el hay varios proyecto. trabajos finales de carrera que yo no los dirigí, pero ahora no recuerdo bien los títulos, pero que se recibieron No con solo ese en trabajo Proyecto final. Kefir, en otros proyectos también En de sí. proyecto, yo me refiero al proyecto Kefir. Ah, pero en otros proyectos tendrían también la Seguramente debe haber oportunidad de hacer. en algún otro, algún trabajo de ese tipo, ¿no? Pero pienso que sí, podría haber, porque nuestra extensión en la Facultad de Ciencias Exactas está ligada a la investigación muchas veces, y a la docencia. Sí. No es que viene de otra vía, ¿no es cierto? Que tiene un fundamento en el conocimiento. Y nada, me interesa saber un poco del periodo cuando estuviste como decana de la facultad. Eh, ¿Cómo es eso? También pensar un poco en que es algo que para los estudiantes a veces nos es un poco lejano. Y nada, quisiera saber, tener un acercamiento un poco más cara a cara de qué se Bien. trata. Y Yo pienso que la participación en gestión, tanto de el periodo como el periodo de estudio, ¿no? Porque hay una participación concreta en los concursos, en los departamentos, también en las agrupaciones, en el consejo directivo, etcétera. Es una experiencia muy interesante. Yo no la tuve de alumna, si bien estaba en el centro de estudiantes en esa época, pero no estaba en gestión. Después me empecé a interesar estando en el departamento de ciencias biológicas mm, también. Y después, bueno, me propuso Bibiloni como secretaria académica. Fue muy interesante, fue un desafío. Y después me vinieron a buscar para ser decana, porque yo no tenía ninguna intención de ser decana. mira, Pero bueno, me vino a buscar un conjunto de gente que yo conocía, este, gente de la agrupación Suma, eh, es decir, docentes, colegas míos, también de claustro de graduados, profesores, me lo vinieron a proponer. Y bueno, yo como a mí me gustan los desafíos, me gusta meterme en cosas, bueno, con el apoyo de ellos, porque en mi gestión estuve siempre apoyada por la gente. Es decir, no hice las cosas en forma personal, individual. Me mm, parece que el trabajo en equipo es fundamental. Así que fue una experiencia muy interesante, una experiencia que tuvo sus momentos dolorosos, por supuesto, como porque cuando uno está en esos cargos tiene que lidiar con un montón de opiniones, de cosas. También me sentí muy apoyada desde la universidad por en ese momento el presidente Tauber, porque estábamos en un tema álgido de conseguir más edificio, porque no nos alcanzaba, y nos apoyaron mucho. Así que puedo decir que es una experiencia sumamente interesante, una experiencia de vida interesante. No la volvería a repetir porque ya vi lo que es y, bueno, aprendí un montón de mucha gente. Y también tuve algunos enemigos y enemigas está. propios de las tareas de gestión, ¿no? Pero que ya están absolutamente superados. Con esas personas está todo bien, ¿no? Problemas que ocurrieron solo durante la Sí, gestión. sí. No, Sí. quería saber un poco más porque me parece que está bueno saber cómo desde como un estudiante, Mm, que es un lugar accesible, digamos, no es que no es irreal acceder a algún cargo en la gestión y un poco ir no. conociendo para cualquier estudiante que esté por dentro o fuera de una agrupación. eh, Me parece que también es un lindo lugar en la facultad que está bueno transitar Sí, los que tienen, durante el estudio o después, pero sí, para los que tienen esa vocación y para los que les interesa, yo les aconsejaría que sí, que incursionen en ese campo, porque se aprende mucho aparte. Es claro, una experiencia que te sirve para distintos aspectos de la vida, ¿no? sí. Y después, bueno, también retomando un poco los Mm. proyectos y de los programas de extensión, quería saber en concreto si cómo fue el proyecto Kefir, cuando se gesta, digo, cómo es generar un proyecto de cero, cómo planteas esa idea. Mira, se dio así por las circunstancias en mi caso, ¿no? Porque una persona me preguntó cómo no te ocupas de la comunidad, porque justo tenía comedores Mm, asociados y nosotros estábamos investigando el tema.
Pero en este momento, bueno, ya que hay muchos proyectos de la facultad, para los que todavía no ingresaron, pueden incursionar, acercarse, ver de qué se trata. Yo le puedo decir como experiencia de vida es impresionante, porque le cambia a uno la cabeza, ¿no? Mm. Interaccionar con la comunidad, que es lo que a lo mejor a futuro nos permitiría tener un país más equitativo, más próspero. Me parece que ahora generarlo hay que ver, siempre hay que ver cuál es la necesidad del otro, ¿no? Y así surgieron los demás proyectos de extensión también y los programas que hay en la facultad. Sí. Si tenemos barrios donde no tienen una posibilidad de hacer ciertos análisis bioquímicos o no tienen la posibilidad de algo tan elemental como tener anteojos si los necesitan, ¿no es cierto? O como, y seguro me estoy olvidando de proyectos, pero no tienen la posibilidad de saber en qué condiciones está el agua que beben, ¿no? Entonces, Sí, o mirando las acceso a necesidades, alimentos o el exceso de medicamentos. alimentos, a medicamentos, o el tema de las huertas, de las semillas, del cultivo, hay tantas necesidades que de esa observación de la necesidad, y si hay algo que lo fundamente desde el punto de vista del conocimiento en esta facultad, puede surgir tranquilamente un proyecto de Mm. extensión. Lo mismo que el tema de la enseñanza o el extra que se le da en un comedor a los niños y las niñas de apoyo escolar, ¿no es cierto? Que tienen dificultades en matemáticas, en física, en lo que fuera, que estamos capacitados en esta facultad. No digo de la parte de literaria porque está en humanidades, pero en muchos otros aspectos tenemos la capacitación, ¿no? Claro. Pero de escuchar yo pienso la necesidad de la comunidad y hay muchísimas oportunidades para iniciar cosas. Remarco esto que decís de escuchar Mm, y de hacer comunidad, mm, que me parece súper importante y más que nada, bueno, hoy en día con las problemáticas que estamos viviendo ahora, siento que a veces Exacta es un lugar un poco complicado de no solo por generar comunidad en sí mismo, sino también hacia afuera. Y creo que los proyectos o los programas de extensión mm, son una buena manera de acercar a los estudiantes y a los mm, profesores y a toda la facultad hacia afuera, a que conozcan un poco más y que también se conozcan entre ellos, mm. porque incluso a veces hay un poco de sesgo entre los distintos grupos de carreras o de áreas, Sí, por así sí. decirlo. Creo que es muy interesante. Después, nada, cambié un poco la pregunta y quería saber cómo querés que te recuerden. Quiero que me recuerden por el proyecto de extensión que fui, porque eso es lo mejor que hice dentro de lo que pude en mi vida, en la facultad. Pienso que eso fue, que es lo mejor y me gustaría que ese proyecto, una vez que yo no esté o no esté activa en la facultad, siga. Mm, Ese es mi objetivo en este momento, que no muera. qué lindo. Y es un proyecto bastante fuerte, no creo que Sí, de que esperemos. desaparezca pronto. Sí, La verdad que son un equipo grande, sí, por sí. lo pronto. Eh, ¿Qué más? Después, bueno, pensando en toda la trayectoria que tenés, si tienes alguna recomendación para un estudiante o para alguien Mm, joven que está transitando, ujú. terminando sus estudios acá. Yo por la experiencia de vida que he tenido, porque todo esto que hice, poco o mucho, me costó trabajo. No es que me vino de arriba y yo me quedé tirada en una cama y salieron las cosas. Me costó mucho trabajo, mucho tiempo. Y tuve dificultades, que no las voy a mencionar acá. En todos los momentos de mi vida tuve dificultades. No como alumna, ¿no? Pero después. Eh, y por mi temperamento, que a lo mejor no me callo, también diferencias con las personas, con los grupos, con los jefes, Mm, jefas. Pero cuando uno
yo la recomendación que les doy a todos es que no aflojen. A pesar de los inconvenientes más grandes, que sigan adelante. Porque al final se logra. Con trabajo, por supuesto. Sí, es difícil de momentos, pero está Es bueno difícil, remarcar. pero a mí me costó mucho, ¿eh? En muchos momentos me costó mucho. Pero yo les puedo asegurar que si uno sigue, que es una cosa buena lo que está buscando, y le sigue poniendo tiempo, y sigue profundizando, y si no es por aquí, será por el otro lado, al final se llega. Que no aflojen. Sabiendo que también uno puede cambiar de, Obvio, podés cambiar. de, Yo de así opinión te o digo, de... por ejemplo, estuve en distintos lugares investigando. También porque tuve algunos pequeños roces en ciertos lugares, ¿no? Mm, Hasta que encontré el lugar donde estuve más tiempo, porque dificultades va a haber siempre. Pero lo importante es que cuando uno está convencido de algo, no aflojar. qué bueno. Y una recomendación, un libro, un disco, una Mira, película. un libro que me impactó, bueno, me gusta mucho la literatura latinoamericana, pero que leí el año pasado de Jon Fosse, que es el Premio Nobel de Literatura noruego, Mm, que escribió un libro que creo que se llama, mira el título no me acuerdo, Mañana y tarde, que tiene que ver con la vida. La primera parte del libro es el nacimiento, la segunda parte la vida y la tercera parte la muerte. Me parece que es genial como lo escribió, es un modo de escribir que tiene muy particular y además la esencia del libro, yo lo quiero leer de nuevo y lo recomendaría. Me gustó muchísimo. Después de música, De música me ha gustado mucho la música clásica y me sigue gustando. Por ejemplo, el bolero de Ravel lo puedo escuchar todo el día, me encanta. Eh, Me gusta la ópera, me gustan los Beatles, un poco de todo. un poco de todo. Pero bueno, la música muy actual por ahí No, no, no la no, entiendo mucho. está bien. Cada uno O sea, es de música de cuando era más joven por ahí. que escuchabas cuando eras joven. Los Beatles me Ah, encantaban, sí. Pink Floyd y, ¿cómo se llama? Este otro que está muy vigente, igual, no me sale el nombre ahora, que tiene como 80 años y baila en el escenario, eh, bueno, de rock. sí, No me acuerdo el nombre ahora. está bien. Y bueno, ya Mm. vamos cerrando. Termina como quieras. Bueno, que le agradezco este encuentro. Siempre es bueno poder hablar de estas cosas. Que ojalá que siga creciendo la extensión sobre la base del conocimiento que se genera en esta facultad, me parece sumamente importante. Que ojalá que el egreso de alumnos de esta facultad se incremente, que sea importante el porcentaje de alumnos que egresa con respecto a los que ingresan, que esa es una cosa que siempre me preocupa un poco. Eh, y bueno, que los que tienen vocación de esto, los alumnos que no aflojen y que intenten llegar al final, ¿no?, de la carrera. Y esperemos que se reciba cada vez más gente. Exacto, La verdad que de momento esos números son duros de ver. sí. Pero hay que buscarle la vuelta para que eso ocurra. Digamos, hay que ver dónde está el problema. ¿Alguna idea tenés de qué se puede mejorar? Me parece que muchas veces se enseña con cierto nivel y el examen supera ese nivel. Mm, Que no se es justo en la evaluación. Eh, por ahí hay un énfasis desmedido en la cantidad de conocimiento muy específico que no sé si se traduce en un entendimiento real, ¿no?, sí, de las cosas, se va muy a lo fino, fino, como por ejemplo, que yo también cometí el error
al principio de microbiología, por ahí de darles un paper de investigación para que los alumnos interpretan. Está bueno eso, pero yo le tengo que dar un conocimiento ya decantado, que esté en los libros, que lo puedan obtener de otra manera, digamos, porque si no, si con ese paper que puede tener cosas que no están del todo determinadas, o si yo no voy a fondo con eso, por ahí le puedo crear alguna confusión y le puedo distraer en tiempo. Entonces me parece que hay que bajar un poco a la tierra con ciertas metodologías. Me parece bien. Bueno, un poco agradecerte yo personalmente, como parte del estudiantado y de la facultad, por todo lo que has devuelto a la institución y todo lo que has hecho. La verdad que muchísimas gracias. Y nada, Gracias a ustedes. nada.